Bendiciones, queridos hermanos. Hoy es la vigilia que tiene como título Edificando tu altar y tiene como texto Segunda Crónicas, capítulo 2, versos 4 y 5, y leemos: Voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Eso es Salomón hablando. Para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para colocar continuamente los panes de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas por el Señor, nuestro Dios. Esto será, dice Salomón, ordenanza perpetua en Israel. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Hoy quiero enfocar la edificación del altar. La lectura bíblica que estamos usando narra el tiempo cuando el rey Salomón determina edificar el templo de Dios, de acuerdo con el diseño que el mismo Dios le había entregado a su padre David. Y quiero señalar tres aspectos de este tema. Y confío en el Señor que sea de edificación para cada uno de ustedes en este momento. Primero, vamos a definir qué es un altar. La palabra altar en hebreo significa lugar de matanza, en Éxodo capítulo 27. En griego significa lugar de sacrificio. En latín significa plataforma elevada. Por esto, desde la remota antigüedad, un altar es un lugar elevado o una piedra consagrada que se usaba para la celebración de ritos religiosos dirigidos a la divinidad y donde se llevaban ofrendas y sacrificios. Y esto lo hacían todos los paganos con todos los dioses y también lo hacían los israelitas. El primer altar hebreo que encontramos en la historia bíblica fue construido por Noé después de salir del arca, en agradecimiento, en júbilo, en Génesis capítulo 8, versículo 20. La Biblia nos dice que antes de Noé hubieron gente que trajeron sacrificio, pero no lo tipifican como altar. Por ejemplo, la ofrenda de Abel y Caín, uno que llevó sus vegetales y sus frutos y otro que llevó de su ganado, fueron ofrendas llevadas al Señor y se consideran actos de adoración y de acción de gracias. Más adelante fueron construidos altares por Abraham, por Isaac, Jacob, Moisés y Josué, la mayoría para sacrificios y en otras ocasiones para hacer memoria, para recordatorio. Posteriormente, cuando llega la edificación del tabernáculo, los altares eran construidos principalmente con dos propósitos. Ahí se quemaba incienso y se ofrecían sacrificios de acuerdo a la ordenanza de Dios. Una vez que se encendía el fuego del altar, especialmente en el templo, Dios ordenaba, se requería que ese fuego se mantuviese encendido todo el tiempo. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel ofrecía a Dios sacrificios de corderos y de otros animales en reconocimiento a su grandeza y su divinidad, y a manera de mostrar arrepentimiento y obtener perdón. Y es bueno decir que Dios era el que pautaba esos procedimientos. Tenemos que enfatizar que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una representación anticipada, una sombra como si fuera, del sacrificio de Jesús en el altar de la cruz cuando entregó su vida por nosotros. Pero en sí, esos sacrificios antiguos testamentales en aquellos altares eran imperfectos. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos dice: pues es imposible que sangre de toro y machos cabrío
borre pecado. Era un procedimiento de Dios por fe, pero ellos en sí no tenían la capacidad para quitar el pecado de nosotros los humanos. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios, al hacerse hombre, tomó un cuerpo mortal y como hombre pudo sufrir y como Dios pudo dar a sus sufrimientos un valor infinito, capaz de satisfacer o pagar generosamente toda deuda adquirida por el pecado de nosotros, la humanidad. Jesús, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, es capaz de reconciliar definitivamente al hombre con Dios cuando ofrece su sacrificio. Y es por eso que Él es el sumo sacerdote de este proceso. Pero Jesucristo, además de ser el sumo sacerdote, también es el cordero y es el altar. Jesús es el sacerdote porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, dice Isaías cuando lo muestra como el siervo sufriente. Jesús es el Cordero porque Él, como único sacerdote de la nueva alianza, el nuevo pacto, se ofreció, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2, y se ofreció a sí mismo como Cordero, y no como cualquier cordero, sino como un cordero perfecto y necesario que paga el precio justo en reparación del gran pecado cometido por la raza humana. El cordero para sacrificar en este caso no es provisto por un ser humano, ni es un animal. El cordero perfecto lo aportó Dios, lo puso Dios, y es Él mismo. Así se convierte justamente en este siervo sufriente que acepta libre y voluntariamente, por amor, la misión de ser el cordero capaz de pagar el alto precio por nuestra infidelidad. Jesús es el sacerdote, Jesús es el cordero, pero ¿saben qué? Jesús es el altar. Teniendo ya el sacerdote y el cordero, ahora hacía falta un altar donde sacrificarlo. Siempre necesario para llevar a cabo el holocausto. El altar apunta pues a la mesa sobre la cual Jesús anticipó su sacrificio, que realizaría ofreciéndose en el altar, no una mesa, no una plataforma, sino la cruz del Calvario. De esa manera, hay una relación directa e intrínseca entre altar y cruz, sobre los cuales está el Cordero de Dios, conformando una unidad o una fusión entre Jesús y la cruz, entre Jesús y el altar. Cristo es el altar, porque con Él y en Él se apoya y se realiza el sacrificio de nuestra redención. Y fue tan perfecto el sacrificio de Jesús que no puede pensarse en otro más grande, más posible y más completo. Con la inmolación de su cuerpo en la cruz, Cristo dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios del Antiguo Testamento, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, altar y cordero. A lo largo de los años, los altares sufrieron cambios en su expresión, en su estructura. En principio eran hechos de un montículo de tierra o piedra. Luego, en los primeros siglos de la cristiandad, fueron hechos de madera, de piedra, y ahí se depositaban ofrendas o se ofrecían sacrificios a la divinidad. De hecho, Dios le da un diseño de cómo Él quería su altar y cómo Él quería su lugar santo y cómo Él quería su lugar santísimo. Más tarde, aproximadamente en el siglo XII, se utilizaron altares inamovibles, lo que tenemos en las plataformas y lo que llamamos los altares de las iglesias. Estos ya hechos de piedra, usaban mármol, material fino, etc.
pero son solo una representación de la verdad en Cristo Jesús. La mayoría de nosotros hemos oído hablar del tema altar familiar. Bueno, ¿y qué es esto? El altar familiar puede ser visto como el tiempo en familia, cuando dedicamos diariamente o sistemáticamente tiempo para orar y dar gracias al Señor Jesucristo por todo lo vivido y obtenido, sea en el día, en la semana, en el mes, en el tiempo que se ha provisto. Asimismo, altar familiar es un tiempo especial que se usa para fortalecer los lazos familiares y en el caso de tener hijos en el hogar, ayuda a instruirlos en los caminos de Dios. De manera que hay una descripción histórica, hay una descripción redentora y hay una función que tiene que ver con lo que hacemos diariamente. Mi segundo punto es, ¿y para qué un altar? Ya sabemos lo que es, pero estamos lejos de ese tiempo. ¿Para qué necesitamos un altar? Miren, amados, la relación adecuada entre el ser humano y Dios es la adoración. Sabremos que hemos dado un paso significativo en nuestra vida de fe cuando nos encontremos con el hecho de que hemos aprendido a adorar a Dios. Pero la adoración conlleva al reconocimiento de que Dios está en lo alto y nosotros estamos en lo bajo. De que Dios es santo y nosotros somos pecadores. De que Dios es inmensamente grande y sublime y que nosotros somos pequeños, para no decir otra cosa. De que Dios es sabiduría y nosotros, la mayoría de las veces, somos vanidad y necedad. Y ya sea por estas u otras razones, estamos inhabilitados de adorar a Dios directamente. Nadie, aún en el Antiguo Testamento, podía venir al Señor directamente, estaba prohibido. Es como si necesitásemos de un medio o algo que nos permita presentarnos ante Dios para ofrecer tan siquiera un humilde y tosco tributo. Si alguno piensa que solo basta una actitud dispuesta, que solo basta un buen deseo para acercarse a Dios, no conoce realmente en absoluto la realidad del mal presente en el corazón de nosotros los humanos. E ignora cómo este mal le inhabilita por completo para presentarse frente a un Dios santo, porque Dios y nuestra naturaleza no pueden convivir. Jamás hombre alguno ha podido acercarse a Dios basado y amparado en su propia virtud. Por eso necesitamos el altar. Sino que desde los inicios mismos de la historia humana, el que en verdad se ha acercado a Él, lo ha hecho apoyándose en una ofrenda por sus pecados o un sacrificio sustitutivo que sustituye a su favor o en una promesa de perdón recibida de parte de Dios. Como dice la Biblia, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y en al acercarse a Dios por parte de nosotros los hombres, en la antigüedad, un elemento que estaba presente y significativo era traer algo al altar. Una especie de estructura sobre la que se ofrecían a Dios ofrendas, y estas ofrendas generalmente tenían que ver con animales, tenían que ver con cosas cocinadas, con libaciones o cosas bebidas como Dios lo había establecido. Y todo eso era al fin un acto de adoración. La vida de los patriarcas se caracterizó, entre otras cosas, por la continua edificación de altares al Señor. Le doy algunos ejemplos. Abraham edificó altares a Dios en Siquem, entre Betel y Jai, en Hebrón y en Moriac. Isaac edificó un altar al Señor en Berseba. Jacob edificó altares en Siquem y en Betel. Pero no solo los patriarcas edificaron altares al Señor. Moisés edificó un altar en Redifín antes de la construcción del tabernáculo y todo su mobiliario. Cuando el pueblo de Israel obtuvo la victoria ante los amalecitas, de acuerdo a Éxodo 17:15, una vez construido el tabernáculo, se levantó
se levantó un altar. Y tú piensas que tan pronto el tabernáculo se estableció, ya no había necesidad de hacer ningún otro altar, solamente había que ir al tabernáculo que Dios le había dado a los israelitas. Ese era un altar permanente, pero no fue así. Josué edificó un altar en el monte Ebal. Gedeón edificó un altar al Señor en Ofra. Y el rey David edificó un altar en la era de Aruna. El profeta Elías edificó un altar al Señor en el monte Carmelo y ya estaba el tabernáculo. Y ellos seguían edificando altares al Dios de sus vidas. Yo quiero invitarte a que consideremos algunas de las circunstancias y razones por las que aquellos hombres de antaño edificaron un altar al Señor. ¿Por qué? Miremos algunos casos en que el altar fue construido y miremos qué significaba, aún estando dentro del pacto de Moisés y existiendo ya el tabernáculo. Podemos notar que esos creyentes de la antigüedad edificaron altares a Dios por algunas razones, algunas de las cuales voy a listar. Primero, en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, para adorar a Dios. Es significativo que en esta oportunidad, que es la primera vez en la Biblia que se hace mención de edificar un altar, el motivo principal de la adoración del altar fue: Noé acababa de caer en tierra después de pasar mucho tiempo en agua y se dio cuenta que Dios había cumplido su promesa, ve el arco iris y de pronto se da cuenta que necesita adorar a Dios. Y el altar de Noé fue un altar de adoración. Establecían altares con cierta permanencia cuando tenían que quedarse en algún lugar. Era como si estuvieran demarcando un sitio para invocar el nombre de Dios. Si se iban a pasar una jornada ahí, si iban a vivir un tiempo ahí, establecía un altar. De hecho, Abraham andaba con su tienda y con su altar para invocar el nombre del Señor. Era una manera de ellos reconocer que eran vulnerables, que necesitaban la protección de Dios y que necesitaban la bendición y el cuidado de Él. En cada sitio donde tuvo lugar un encuentro especial con Dios, se levantó un altar. Levantaban altar para testificar de las victorias concedidas por Dios en guerra. Levantaban altar como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. Levantaban altar como una señal visible que les recordase a ellos una obra de Dios o una célebre concesión divina. Oh, recuerdo el paso del río Jordán, donde se levantó un altar con 12 piedras. Eso era para recordar la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su promesa. Edificando un altar para el Señor en nuestras vidas es una señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, nos ha perdonado, nos ha prometido o nos ha entregado. El altar no es el sacrificio, el altar no es la ofrenda, pero nos permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos. El altar habla constantemente de la relación de nosotros los seres humanos con Dios. El altar era una señal que proclamaba poderosamente todo un mensaje de parte de Dios para todas las personas allí reunidas. El altar era una plataforma de recordatorio para aquellos que buscaban relacionarse con el Dios eterno. Recordaba constantemente que Dios se había manifestado en ellos, que les había dado sus palabras, que en momentos especiales se les revelaba a ellos, comprometiéndose para con ellos, para ser su Señor y ellos su pueblo. Era una especie de testimonio perenne, constante, de que Dios había venido manifestándose a ellos desde hacía tiempo con fiel y santo amor. Y miren, hay momentos puntuales en nuestras vidas en los que Dios se manifiesta a nosotros, se manifiesta contigo, conmigo, mi familia y la tuya, de una forma especial. En esos momentos
Dios viene a nuestras vidas y nos da una palabra que nos confirma en sus caminos. O nos regala una promesa específica para nuestra vida personal. O se revela a nosotros para que le conozcamos de una manera como hasta entonces no le habíamos conocido. Esos encuentros con Dios, cuando suceden, nos cambian profundamente. Nadie tiene un encuentro con Dios de esa característica y sigue siendo el mismo. Aunque todos los días de nuestro caminar con el Señor deben ser días buenos y llenos de gratitud por la misericordia y el amor de Dios, hay momentos puntuales de altar en los que Dios cambia la dirección de nuestras vidas, en los que Dios trae una mayor luz de sus propósitos para con nuestro futuro, en los que somos invitados a entrar en una dimensión superior en nuestro caminar con Dios. Hay momentos de altar. Esos encuentros debemos perpetuarlos en nuestra memoria e incorporarlos a nuestra vida a través de nuestro altar personal. Nuestro altar nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que Dios ha hecho en el pasado y en lo que está haciendo hoy en nuestras vidas, porque eso es materia prima, eso es garantía de lo que Dios hará en el futuro. Nos ayuda para que recibamos aliento en tiempos de dificultad y adversidad. Nos ayuda para entender cómo toda obra para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando miramos al pasado, cuando vivimos el presente y enfocamos el futuro. Tenemos necesidad de separar un espacio de tiempo para invocar el nombre del Señor en nuestras vidas cotidianas hoy. Necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios. Necesitamos aprender a cultivar una relación con Dios para hacer de ella el elemento de mayor importancia de nuestro vivir. Miren, queridos hermanos, es útil para nosotros establecer pautas, señales, símbolos, recordatorios de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado y mostrado. Entonces necesitamos edificar un altar para Dios en nuestras vidas, donde llevar nuestros arrepentimientos, donde llevar nuestras ofrendas, nuestros recuerdos y memorias, nuestra gratitud. Dios nos llama a edificar un altar para Él en nuestras vidas. Oh, son lindos los altares de nuestras iglesias, pero Dios está interesado en tu altar, en tu vida. Es un llamado a invocar su nombre en la vida cotidiana. Es un llamado a reconocer que Él es nuestro Dios, donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el camino. Y necesidad de tener su bendición. Es un llamado a establecer señales en el camino que tengan un real significado para las decisiones que tomamos en nuestro diario andar. De poder decir, no es que yo recuerdo ese día, cuando yo estaba en esta condición y Dios me proveyó, Dios me libró, Dios me levantó, Dios me metió la mano. Esos son señales en el camino que nos ayudan a mantenernos firmes. Es un llamado, amados, a la fe, a la consagración, a reconocer la santidad divina y la necesidad de que nosotros también seamos santos. Es un llamado a la esperanza y a la adoración de Dios. El primer altar que el ser humano edificó en la Biblia fue levantado para adorar a Dios. Y esa es la principal razón por la que nosotros también debemos edificar un altar al Señor en nuestra vida diaria. Oh, tenemos necesidades. Y cuando estamos en problemas, nosotros nos levantamos en oración. Pero la mayor propósito, la mejor razón para levantar un altar es para adorar a ese Dios en quien creemos. Tercero y último, ¿y qué tipo de altar agrada a Dios? Sabiendo lo que es y por qué es importante. Mira, en Levíticos capítulo 6, versículo 13 dice, el fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, le dice el Señor. No debe alejarse y no debe dejarse apagar nunca el fuego en mi altar.
En el Antiguo Testamento, esa orden fue dada a los israelitas que estaban encargados del tabernáculo. El fuego tenía que estar siempre encendido para que los sacrificios pudieran ser ofrecidos 24/7 en todo momento. Hoy en día ya no necesitamos un altar judío de palos y leñas, porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto. Su sangre perfecta purifica nuestros pecados sin necesidad de más sacrificios. Ahora, el altar en nuestro corazón y el fuego debe estar dentro de nosotros. El altar tiene que estar en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Tu altar está en tu corazón, dentro de ti. Y el fuego es la pasión por hacer la voluntad de Dios. Oh, no es un fósforo, no es una mecha. Es la pasión dada por el Espíritu Santo de hacer lo que Dios quiere. La pasión de hacer su voluntad debe permanecer siempre encendida en tu corazón y en mi corazón. No lo debemos dejar apagar nunca. Pero ¿saben lo que pasa? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde dejamos que los vientos, las tormentas y las tempestades de la vida bajen la intensidad del fuego, la pasión de nuestro corazón. Vientos, tormentas y tempestades de la vida. ¿Y cómo qué, pastor? Hay los problemas diarios que nos levantan y nos llevan a la cama. Y las preocupaciones que aún tratando de dormir no nos dejan dormir. Y aún tratando de concentrarnos en cosas no nos dejan concentrar. Y los procesos de la vida, procesos de carestía, de enfermedad, de relaciones. Esos son situaciones que apagan y alejan el gozo. Cuando la gente descuida la intensidad de su llama dentro de ella, se tornan en personas pasivas que dejan de hacer la voluntad de Dios, saben lo que hay que hacer, entienden la importancia, pero no tienen el ánimo para hacerlo. Porque la llama se le está apagando. Y la llama representa vida, energía y pasión. Si en el Antiguo Testamento era una orden de mantener el fuego encendido, ¿cuánto más ahora que Jesús dio su vida por ti y dio su vida por mí? La responsabilidad de mantener este altar activo y presente y la llama ardiendo no es de tus padres, no es de tus pastores, no es de tus líderes de la iglesia. Si tú eres cristiano, la responsabilidad de mantener tu altar en tu corazón y tener la llama ardiendo es tuya. Eres tú el responsable de que tu llama no se apague, de nadie más. En Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, encontramos la historia donde Cristo se le aparece a dos en el camino de Emaús. Y aquí podemos encontrar tres llamas que tenemos que permanecer encendidas. Tres ingredientes que alimentan la llama de la pasión en nosotros en los momentos de dificultad. Primero, la oración. Si tú no oras, se te va a apagar la mecha. Si tú no oras, se te va a acabar la gasolina. Ellos le dijeron al Señor, después que el Señor habló con ellos y se fue, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino de Emaús y nos explicaba la palabra, cuando hablábamos con Él sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Hablar con Dios enciende la mecha de tu vida. Tenemos que usar la llama poderosa de oración para mantener el fuego encendido. No solo para pedir, aunque lo incluye, pero para estar hablando con nuestro Dios. Oh, la oración es una llama poderosa para actuar con fe. En Primera Reyes 18 dice, cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, decía Elías, mi Dios,
Contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Y dice la palabra que en ese momento Dios mandó fuego y quemó el holocausto, quemó la leña, quemó la piedra y el polvo, pero en esta circunstancia le habían echado 12 cántaros de agua. Y también quemó, lamió el agua que estaba en la zanja. Dios honró la oración de su siervo. Mantente encendido con la palabra de Dios. Lucas capítulo 24 nos dice: después le digo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderlas. En la palabra de Dios, la Biblia, encontramos la salida, la respuesta y la solución para cualquier situación que estemos pasando por la vida. Oración, palabra de vida. En Salmo número 119 dice: tu palabra es guía a mis pasos y alumbra mi camino. Y como me gusta a mí, en la antigua versión es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La persona que ignora la palabra de Dios, la persona que no estudia la palabra de Dios, la persona que no se aplica a la palabra de Dios, se tropieza, se pierde, se retrasa en cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas. La palabra de Dios es una llama poderosa para que te fortalezca. 3. Mantente encendido con la llama del Espíritu Santo. Oración, palabra, Espíritu de Dios. Lucas 24:49 dice, Jesús diciéndole a sus discípulos antes de irse: ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Oh, la iglesia de hoy, nosotros, no puede seguir esperando y dependiendo de que venga un gran avivamiento, o un gran evangelista, que Dios los bendiga, o una gran campaña, o una gran palabra profética, todas cosas buenas y razonables. Pero eso no es lo que debe encender nuestros corazones. Cuando recibimos eso, ya lo debemos recibir en corazones que están encendidos con la oración, con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Nuestras iglesias hoy necesitan la revelación del poder de la llama del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos dice de esto: no se emborrachen con vino, porque eso le va a echar a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una llama poderosa para vencer y debe estar presente en tu altar personal. Con nuestras propias fuerzas, queridos hermanos, nos cansaremos, pelearemos y perderemos las batallas. Pero con la llama del Espíritu Santo en nosotros, somos más que vencedores. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Preocupémonos entonces y ocupémonos entonces en mantener estas 3 llamas prendidas en nuestros corazones para mantener el altar de nuestras vidas encendido. La llama de la oración, la llama de su palabra y la llama de su Espíritu Santo. Oh, no descuides la llama que está en tu corazón. Evitarás experimentar la oscuridad, la soledad y la inseguridad. Quiero cerrar con unas palabras de aliento. Hermanos, en este año decidamos edificar un altar al Señor. Un altar que sirva de señal para nosotros y para aquellos que nos ven desde afuera. Un altar desde el que se eleve aroma grato al Señor. Un altar que proclame la majestad de nuestro Señor y Dios. Que proclame con su fuego la autoridad y el poder de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Levantemos un altar que perdure como legado para nuestras generaciones venideras y que le transmita a ellos el mensaje de amor y poder de nuestro Dios y Salvador. Que en este año, amados hermanos, nuestro Señor nos conceda el ver
como los falsos altares que ahora han permanecido levantados en nuestras vidas. Cosas a que le dedicamos tiempo, cosas a que le dedicamos oportunidad, cosas que sin ellas no podemos vivir, pero que no son Dios. Esos falsos altares que lo veamos ir cayendo. Porque generalmente esos altares son causa de tropiezo y pecado. Que sean derribados en nosotros para nunca más ser levantados. Que veamos bajo su bendición y aprobación el establecimiento de su reino en tu vida y en mi vida, en tu familia y en mi familia. Y que bendiga el Dios Altísimo con su santo fuego cada uno de los altares que para Él edifiquemos y consagremos en esta vida que tenemos por delante. Esa es mi oración y con ello quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te permita vivir como un altar siempre encendido para tu Dios. Dios te bendiga. ¿Qué tiempo cogió?